Para el método de Karnaugh trabajaremos con la siguiente fórmula booleana, la cual tiene tres variables, x, y y z. Vamos a realizar el ejercicio paso a paso para que puedan ver muy bien de dónde salen los resultados. Como primer paso, vamos a armar una tabla de verdad con nuestras tres variables booleanas. Recuerda que para saber cuántos renglones se ponen en la tabla de verdad, se utiliza la siguiente fórmula, 2 a la n, donde n es el número de diferentes variables booleanas que existen. En este caso, x, y y z, tres variables. Por lo tanto, es 2 al cubo. Es decir que nuestra tabla de verdad va a tener 8 renglones. Pero ojo, recuerda que para el método de Karnaugh se deben acomodar los valores binarios empezando por el menor hasta el mayor. Hasta el lado derecho vamos a colocar otra columna donde indicaremos las salidas de la función. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que esta tabla contiene todas las posibles combinaciones de las tres variables. De acuerdo a las propiedades mostradas en pantalla, colocaremos un número 1 en dicha columna si la combinación de nuestros binarios existen en la fórmula booleana. Como trabajamos con una función con tres variables, debemos armar otra tabla como estas. No importa cuál usemos, pues al final darán el mismo resultado. En este caso trabajaremos con esta. Ojo, siempre tenemos que respetar este orden de los ceros y unos cuando armamos esta tabla. Incluso en tablas para 4 variables, el orden se respeta para las filas y columnas. Vamos a trabajar únicamente con los valores que tengan un número 1 en la columna de salida. En la segunda tabla vamos a comparar dónde existen los valores de la tabla 1 de interés. Por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 0 y z vale 1, hay que verificar que esa misma combinación de nuestros binarios existe en la primera tabla. En este caso sí existe. Vamos a colocar un número 1 para indicar que sí existe esa combinación de valores en la función. Cuando ya hayamos transferido todos los valores de la segunda tabla, los espacios vacíos se llenan con números ceros. Ahora se arma la función minimizada. De acuerdo a las siguientes tablas, nosotros vamos a identificar los valores adyacentes que existen en la tabla. Los vamos a encerrar con algún color o marcador para no perderlos de vista. Pero mucho ojo aquí. Vamos a trabajar con cada adyacencia que encontremos. Por ejemplo, esta. Lo que haremos aquí es identificar qué valores de bits se mantienen constantes en las dos celdas. Como vemos, x vale 0 en ambas, por lo que esa variable estará en la función ya reducida. Ojo, como el bit constante es 0, debemos recordar que se debe poner el complemento de x. Si fuera 1, se pondría sin el complemento. El valor de y cambia en las dos casillas. En la primera vale 0 y en la segunda vale 1. Por lo tanto, no se agrega como valor final. Los valores de z no cambian, así que sí se agrega la variable. Y se hace el mismo procedimiento con la otra adyacencia que se haya marcado. Cuando tengamos ya todas las variables booleanas reducidas, las vamos a unir con sumas. Esa sería nuestra función booleana ya minimizada a su expresión más simple. Para este método trabajaremos con la siguiente función booleana. No se asusten por el tamaño. Afortunadamente este método es aplicable para funciones de este tamaño o de más variables. Lo primero que debemos hacer es traducir las variables booleanas a números binarios. Cuando tengamos los valores, vamos a encontrar el valor decimal de cada uno, pues lo vamos a necesitar más adelante. Después vamos a indicar cuántos números 1 existen en cada valor binario. Esto lo hacemos para organizar la siguiente tabla. Aquí nosotros vamos a priorizar la columna de número de unos. Primero vamos a poner los términos cuyas cadenas de bits tengan la mayor cantidad de unos, en este caso 3. Después los de menor número de unos. Aquí no importa el orden en que sean acomodados los términos, siempre y cuando respeten su correspondiente número de unos de su cadena de bits. Finalmente numeramos los grupos que se hicieron para el siguiente paso. A ver, aquí es muy importante que no nos confundamos. Vamos a trabajar con la columna de cadena de bits. Nosotros vamos a comparar una contra otra para ver cuáles difieren de un bit. ¿A qué me refiero con esto? O sea que de los dos valores que vayamos a analizar, solo un bit, solo uno, cambie y los demás sean iguales. ¿Cuáles comparo? Vamos a comparar las del grupo 1 con las del grupo 2, después las del grupo 2 con las del grupo 3. Y este orden siempre se tiene que seguir, en caso de que trabajemos con más de 4 variables. Para empezar se comparará la cadena del término 13 con la del término 5, porque son las primeritas del grupo 1 y del grupo 2. Como podemos ver, las cadenas sí difieren solo de un bit. A partir de aquí crearemos una nueva cadena de bits. Al valor de que difiera le vamos a poner un guión. Pero ojo, respetando siempre la posición en la que el bit está. Los demás bits se quedan así como están. Después seguiremos comparando con todos los valores del grupo 1 con los del grupo 2. Las coincidencias que encontremos, aunque el término se repita, las colocaremos en una segunda tabla. De acuerdo a la segunda tabla y a la columna nueva cadena de bits, vamos a contar los unos que existan y vamos a acomodar a toda la tabla de acuerdo al mayor número de bits y a partir de ahí hacia el menor. Es muy importante que coloquemos los términos que habíamos comparado como pareja para el último paso del procedimiento que nos va a hacer falta. Esta es la segunda ronda de diferenciación. Ahora compararemos los valores de la columna nueva cadena de bits del grupo 1 con las del grupo 2. En esta ocasión el guión tiene que estar en la misma posición en ambos valores y tiene que diferir todavía en un bit. Por ejemplo,
Tomemos el término 14,10 y comparémoslo con el término 6,2. Ambos valores tienen su guión en la misma posición y difieren en solo un bit. Con esta información hacemos una tercera tabla, la cual tendrá esta nueva expresión en la columna nueva cadena de bits. Una cosa, en este punto puede que con otra fórmula booleana ya no exista una tercera tabla. Esto es normal porque pues no todas las funciones son como susceptibles a llegar a este punto. Entonces, cuando ya no existan más términos que comparar, podríamos decir que ya terminamos la diferenciación de cadenas de bits. Vamos al paso final. Antes de armar la última tabla, traducimos los términos de la nueva cadena de bits de la última tabla de diferenciación a variables booleanas. Más o menos así. En nuestra última tabla colocaremos en la primera columna al implicante, que sería nuestro término ya traducido a variables booleanas. En la segunda columna colocaremos los mini términos o términos que nos quedaron en la última tabla. A partir de aquí colocaremos todos los valores decimales que habíamos obtenido, todos en su propia columna. Aquí solo vamos a marcar con una X los términos que sean iguales a las columnas, el 14 con el 14, el 10 con el 10 y así sucesivamente. Para que podamos considerar ya este método como terminado, debemos tener todas estas columnas marcadas por lo menos con una X, pero como nos falta el 5, el 7 y el 13, pues vamos a tener que buscar expresiones que tengan estos números faltantes, pero ahora los vamos a buscar en la segunda tabla. Podemos tomar estos dos porque aparecen los números que nos faltan. Traducimos las expresiones de la nueva cadena de bits en variables booleanas. Las agregamos a la última tabla y ahora sí marcamos con una X los términos que coinciden con las columnas. Ahora que ya todas las columnas tienen una X, unimos todos los implicantes que tuvimos con sumas y las integramos a nuestro resultado final. Ese sería el final del método. Aunque esta parte ya no está incluida en el método, me gustaría recalcar que, con ayuda de las propiedades del álgebra de Boole, podemos reducir todavía esta expresión a algo así. Esto con ayuda de la propiedad asociativa y la propiedad idempotencia. Ese sería nuestro resultado final con el método Cohen-Maclaurin.